Bueno, pues muy buenas tardes a todos los invitados a esta conferencia magistral titulada La Virgen de Guadalupe y la Identidad Mexicana. Muchas gracias por el tiempo que prestarán para poner atención en esta conferencia, la cual fue donada a la organización Salva una Vida Oaxaca. En esta conferencia será impartida por la maestra Claudia Mena y el maestro Jesús Roldán. Eh, Les quiero contar un poquito del historial de ellos dos. Bueno, no, su trayectoria más bien académica. La licenciada Claudia Mena es licenciada en Economía y maestra en Finanzas, pero ha hecho varias profundizaciones en el acontecimiento guadalupano en distintas instituciones. Asimismo, ha dado distintas pláticas también a diferentes grupos. Nuestro hermano Jesús, él es ingeniero mecánico y maestro en historia, igualmente especialista en acontecimiento guadalupano. Entre ellos dos irán informándonos acerca, ¿no?, de este tema tan interesante que es la Virgen de Guadalupe y la identidad mexicana. Pues muchas gracias, bienvenidos todos y todos tenemos silenciados el micrófono para mayor comodidad durante la exposición, pero cualquier duda que vaya surgiendo durante la ponencia pueden ir poniéndolas en el chat. Al final de la conferencia, las preguntas serán leídas y así podrán ser respondidas. Muchas gracias, Claudia Mena, muchas gracias, Jesús, y pues ponemos atención a lo que nos tienen que compartir. Muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo empieza esta historia? Me encuentro de intercambio, de estudios en España y conozco unos amigos y empiezo a platicar con ellos y me dicen, sí, que pareces indígena. Y yo dije, ¿cómo que parezco indígena? Sí, no, tus rasgos indígenas. Y yo dije, ¿de qué hablan? O sea, nunca han estado en México, no conocen a los indígenas, no tienen ni idea de qué estamos hablando, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque de repente me decían, no, te pareces europea, ¿no? Entonces, cuando me decían, pareces europea, bueno, yo me sentía modelo. Y luego me dijeron estos amigos, es que yo he notado que los mexicanos, pues no se sienten muy orgullosos de su identidad indígena y española, ¿no? Y a mí esta parte me pegó un poquito porque dije, sí, es cierto, o sea, al final venimos de estas dos razas, pero no, es como si hubiera algún tabú, algo que no nos permitiera decir que somos orgullosamente españoles, orgullosamente indígenas. Y otra cosa que me comentó esta amiga española es, me decía, bueno, es que las mexicanas siempre ocupan un maquillaje con un tono de piel más claro que el suyo, ¿no? Y las europeas siempre ocupan un maquillaje con un tono de piel más oscuro porque quiere decir que fueron a la playa y se broncearon. Y yo dije, sí, porque de hecho me acuerdo que cuando regresé hay una crema que aclara la piel y no sé qué, ¿no? Y dije, ay, todo esto que ellos decían como que me pegaba la identidad, porque yo decía, bueno, entonces realmente, ¿qué tenemos para ofrecer, no? Y para ofrecer pues a todo el mundo, o sea, ¿por qué es importante o por qué es un orgullo ser mexicanos? Más allá de festejar el grito el 15 de septiembre en la noche, más allá de los mundiales o más allá de alguien que haya ganado alguna medalla en los olímpicos. O sea, realmente, ¿por qué deberíamos de estar orgullosos, no? O sea, ¿cuál es nuestra identidad? Y esta es la parte que empecé a estudiar y me di cuenta ahí que la historia era súper importante para conocer cuál es nuestro origen y para conocer cuál es nuestra identidad, ¿no? Y bueno, empezando a estudiar, hay una parte aquí que me gustaría leerles, que es básicamente de Guerrero, que dice, resulta lamentable que el mexicano, o sea, el mexicano no es un ser que quién sabe de dónde esté, sino que soy yo, no se haya aceptado en su riqueza de mestizo y contradictoriamente salta de querer ser indio o bien querer ser blanco, coqueteando con la idea de ser francés o norteamericano, huyendo de lo que es español. Todavía en México las palabras indio y gachupín sirven como insultos. Entonces, ¿cuántas veces no hemos dicho, ay, es que me vi bien india, no sé qué? ¿Qué es eso? Que no estuve a la altura, que no, o sea, es una agresión hacia nosotros mismos y hacia nuestra cultura. Pero también hemos escuchado el viva México y mueran los gachupines. Y es una agresión porque en realidad es como decir, mato a mi padre, la parte española, y no estoy orgullosa de mi madre, que es la parte indígena. Entonces es crecer con esta idea, como en el mejor de los casos, si somos huérfanos, que no sabemos quiénes fueron,
pero el mexicano crecemos con esta idea de que nuestros padres, digamos, vamos a tomarlo así, como estas dos familias, la familia indígena y la familia española, al final no fueran un orgullo para nosotros, ¿no? Nos han hablado siempre mal de esas dos culturas, sin poder realmente retomar la belleza de lo que llevamos, ¿no? Cuando doy esta plática le digo, pues principalmente a las señoras que a lo mejor tienen un poquito más, pero la verdad es que cuando hablamos mal de la familia, del papá de nuestros hijos, del marido, etcétera, pues no hablamos mal de esa familia, hablamos mal de nuestros hijos. Y esta es la misma forma en la que nos han hablado mal a nosotros de nuestros papás. Y esta es un poco la forma que yo tengo para abordar el tema y que es la que les queremos compartir en esta tarde. Entonces, para verlo, la propuesta es que estamos en un orfanato, o sea, no tenemos ni idea de quiénes son nuestros papás. Pero hay una buena noticia, que es un álbum de fotos que nos presentan, en el que vamos a reconocer un poco sobre nuestras dos familias, la familia indígena y la familia española, para que cada uno de nosotros compare y vea qué rasgos de su propia familia coinciden con la cultura indígena y qué rasgos de su propia familia coinciden con la parte española, ¿no? Entonces empezamos con la parte indígena. Vamos a ver un poquito la mentalidad que es, empezamos, ¿no? Dice, ¿eres tú verdadero, tienes raíz? Solo quien todas las cosas domina, el dador de la vida, ¿no? ¿Qué significa para un indígena algo que tenga raíz? Es la verdad de las cosas, es lo que ellos buscaban en el fondo, que es esta verdad. Y esta verdad es probada con el tiempo. Por eso es que los sabios, los ancianos, que con su vida han probado algo, están transmitiendo la verdad. Para los indígenas lo más importante son sus antepasados, toda la tradición, porque es lo que tiene raíz, es lo que les muestra la verdad de las cosas. Ellos tienen un sentido religioso exacerbado, digamos, en este sentido de búsqueda de la verdad. Y dicen, ¿quién tiene esta verdad? ¿Quién la posee? O sea, la tratan de buscar por todas partes. Y dice, solo quien todas las cosas domina, el dador de la vida, que como vemos dentro de la filosofía indígena, pues tratan de llegar a este ser supremo que es el que les da la vida, ¿no? Este ser supremo, los Tlamatinime, que son, digamos, los sabios, pues es Ometeotl, y él tiene como diferentes acepciones, que es Ipalnemohuani, que es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Aquí me parece bellísimo cómo los indígenas, dentro de esta búsqueda por lo verdadero, encuentran que hay alguien que es un dador de la vida, como vimos anteriormente, y es alguien también por el que se vive el día de hoy. Aquí vemos Tloquenahuaque, que es dador de la vida, Dios del ser y del junto, o sea que está, digamos, por todas partes. Pero pues es un Dios al que no pueden acceder, ¿no? Es un poco la frustración indígena, que no pueden acceder, que está muy lejos y que hacen de todo por poder encontrarlo. Hay por otra parte Ometeotl y hay unos dioses, digamos, aquí vamos a enfocarnos en dos, pero bueno, hay varios, ¿no? Sabemos también por lo que hemos estudiado en la primaria. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca Roja, Tezcatlipoca Negro. Me voy a centrar primero en Huitzilopochtli, que es el dios del sol, es el dios, digamos, el patrono, ¿no? De los aztecas, que les dice que tienen que fundar una ciudad en un lago, donde encuentren un águila, perdón, devorando una serpiente encima de un nopal, ¿no? Y entonces ahí es donde les dice que tienen que fundar lo que se funda México Tenochtitlan. Es al que le hacen los sacrificios humanos, después lo vamos a ver, pero bueno. Y luego Quetzalcóatl, es súper importante Quetzalcóatl porque es uno de los dioses que cuando uno de los soles, que son como estas etapas, ¿no? De la vida de los indígenas, que se destruye el mundo, se destruye todo, y vuelve a empezar, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl es un dios que desciende al Mictlán, donde está, que es el lugar de los muertos, y entonces está Mictlantecutli, que le dice, pues, que le dé los huesos, entonces hace penitencia a Quetzalcóatl y vuelve a la vida, ¿no? Entonces, es un dios que tiene un contacto con el hombre. Por otra parte, Quetzalcóatl vive, ¿no? En la tierra, y vive en Teotihuacán, y es el que desarrolla el Toltecayotl, que es toda la parte de la cultura, todo el desarrollo cultural, todas las artes, arquitectura, etcétera, que es de la época indígena, cuando está México Tenochtitlan,
Y es muy importante porque él estaba en este trono y tiene un duelo cósmico, ¿no? Con Tezcatlipoca Negro, que lo visita para que tengan... Tezcatlipoca Negro, digamos, no era muy amigo de Quetzalcóatl, entonces llega al palacio, Quetzalcóatl no lo quiere recibir, pero por la insistencia lo recibe, y hace que pruebe una bebida embriagante que no la podían tomar porque era solamente durante las ceremonias que la podían tener, y entonces Quetzalcóatl la bebe y después pues le da un poco también de beber a los demás y al final pues se arma, digamos, ahí la fiesta. Pero el problema es que Quetzalcóatl se siente muy mal porque él es el emperador, es el que tiene que tener el ejemplo, poner el ejemplo a los demás, y él cayó, ¿no? Rompiendo sus propias leyes. Entonces realmente tiene una tristeza en el corazón infinita, se mete en un cofre por 4 días, dice, y voy a leer lo que dice: afán y dolor son mi herencia, nunca, nunca recobraré mi vida. O sea, el pesar que tiene Quetzalcóatl por haber hecho esto es muy grande, y entonces él dice, me voy. Se mete al cofre y después en la leyenda salen las plumas, porque Quetzalcóatl pues es serpiente emplumada, y se va. Y dice que va a regresar a retomar su trono y se va por el oriente. Entonces esta idea de que este trono lo deja, digamos, prestado a los siguientes, pasa de generación en generación hasta que después veamos a Moctezuma. Bueno, flor y canto. Esta es una parte súper interesante de la cultura indígena. Vamos a ver ahí la flor, que es concebida como un signo de la divinidad, digamos. Y por otra parte, del lado derecho tenemos los sacrificios humanos. Parece que no tienen nada que ver uno con otro. Las dos imágenes un poco se ven como que no son bellas a la vista, pero en realidad es las guerras floridas, que es esta cosecha de corazones, que son los sacrificios humanos como el entendimiento de aquel contacto con lo divino, queriendo tocar lo divino con todas sus fuerzas, queriendo tocar lo divino con todo su corazón, literalmente. Entonces lo que hacen es, tienen guerras, por ejemplo los aztecas, y lo que hacen es capturar, por ejemplo un tlaxcalteca. Entonces cuando lo capturan, no lo matan, no estamos hablando de guerras para matar, sino que lo que quieren es capturarlos para llevarlos a sacrificio humano. ¿Por qué hacen este sacrificio humano? Pues por varias razones. La primera, porque dicen, bueno, si los dioses nos dieron la vida, pues se las regresamos, porque ellos creen que estos sacrificios humanos ayudan para tener el orden del cosmos, la noche, el día, las estaciones del año, la lluvia, la vida. Entonces ellos entienden que es el alimento vital para los dioses, para que los dioses también hagan su trabajo. Por eso hacen los sacrificios humanos, y por eso su intención no es estar matando a los demás pueblos, sino más bien capturarlos para que entren en este ritual, ¿no? Y puedan ayudar al orden del cosmos. Las guerras también, como en todos los pueblos, pues es una cuestión económica donde hay que pagar tributo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Pero lo más importante es este deseo de poder llegar a relacionarse con estos dioses que les dieron la vida. Y vamos a ver también en la parte del flor y canto, vamos a ver algo de los cantares mexicanos, que es flores con ansia mi corazón desea, sufro con el canto y solo ensayo cantos en la tierra. Yo, Cuacuautzin, quiero flores que duren en mis manos. ¿Yo dónde tomaré hermosas flores, hermosos cantos? Jamás los produce aquí la primavera. Yo solo me atormento. Yo, Cuacuautzin, ¿podréis gozar acaso? ¿Podrán tener placeres nuestros amigos? ¿Yo dónde tomaré hermosas flores, hermosos cantos? Bueno, escogimos este poema, digamos, porque me parece que expresa muy bien lo que es el canto para los indígenas. No es cantar como nosotros de una canción, sino más bien es el expresar su corazón, los deseos de su corazón, todo aquello para lo cual ellos creen que nacieron, que es la relación con la divinidad. Y las flores es el signo de la divinidad. Entonces lo que están diciendo es, uno de mis deseos más grandes es encontrar este signo de la divinidad. Pero sufro con el canto, sufro con todo lo que deseo, es lo que dicen, porque solo ensayo cantos en la tierra. O sea, todo lo que yo deseo, toda esta relación con la divinidad, se dan cuenta que en este mundo no pueden tener esta relación, por eso le llaman ensayo,
Cuando ensayamos algo es porque va a haber una obra final, una presentación final de algo. Y esta presentación final de algo, digamos, lo mandan al más allá. Entonces, para ellos, todo esto está lleno de nostalgia y está lleno de una espera, pero una espera con una tristeza porque saben que en este mundo no van a encontrar esta respuesta. Por eso dice, quiero flores que duren en mis manos, quiero un signo de la divinidad que dure, quiero encontrar esta relación. ¿Dónde las podré tomar? Y dice, jamás los produce aquí la primavera. O sea, entendiendo que terminamos, repito, en una nostalgia, en una cierta tristeza, en una cierta espera, que sabemos que esperamos algo, pero que al final no pensamos que vayamos nunca a tenerlo porque está en el más allá. Y creo que tiene que ver un poco también con nuestra idiosincrasia de mexicanos. Bueno, para un indígena también, esta es la cuatrícula de Tonantzin, que está en el Instituto Nacional de Antropología y Historia en México, es altísima, creo que mide como 3 metros. Y bueno, desde el embarazo era concebida la vida como un regalo, ¿no? Un regalo de la madre, y el embarazo también, por ejemplo, es un momento importante, porque entonces los padres de la mujer que está embarazada le hablan y le dicen que la mujer, que él debe dar gracias, etcétera. La vida se concibe como un don siempre desde la concepción. El nacimiento, bueno, cuando nacen, se les desea que puedan morir en Guerra Florida, que sería para los varones que mueran en Guerra Florida, pues llegarían el equivalente al paraíso, ¿no? Entonces, desde que nacen, los niños les desean una muerte en Guerra Florida. La familia, pues vemos que el papá está presente, pero la que realmente lleva ahora sí que la casa es la madre indígena. Vemos que hay la familia extendida, de que viven juntos como hasta la fecha, ¿no? Los abuelos, los tíos, los primos, muchas veces viven en una misma casa. Creo que ese es otro rasgo, por ejemplo, en Europa pues es menos común. Y esto es lo que un padre le dice a su hijo, ¿no? Orientaban y daban consejos, escribe Mendieta, yo con trabajos y sudores te he criado, y así he buscado lo que habías de comer, y por ti he servido a otros. Nunca te he desamparado, he hecho lo que debía, no he hurtado, ni he sido perezoso, ni he hecho vileza por donde tú fueres afrentado. Entonces vemos a un padre que está presente, sobre todo en los momentos importantes, como el que mencionamos del embarazo, como empezamos el equivalente al bautismo, que sería como este deseo de que muriera en Guerra Florida, y daban consejos. Era un padre que a lo mejor tenía que salir a luchar, también podían tener pues la poligamia conforme se los permitiera su situación económica, pero un padre que siempre estaba presente. Y aquí está una parte del Códice Florentino que dice el padre a su hijo, tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi pintura. Entonces vemos que existe esta cuestión, digamos, profunda de la cultura indígena, y también una combinación, ¿no?, entre lo bélico de las luchas con este floricanto, y esta es la forma también de educar, ¿no?, que se transmite de generación en generación. Y al tío, pues tenían por costumbre estos naturales de dejarle por curador o tutor de sus hijos y de su hacienda y de su mujer y de toda la casa. Entonces, si el padre estaba ausente, digamos que el tío era el que tomaba su lugar. La madre, por su cuenta, pues era una mujer muy estricta, era alguien que también recibía a la familia, que todo el mundo llegara, entonces tenía esta parte también de la penitencia, ¿no? Vemos ahí que le están punzando a las niñas, entonces tiene una personalidad fuerte, pero a la vez es como muy, muy maternal, ¿no? Y bueno, terminamos con la parte indígena, entonces doy paso a Jesús para que haga alguna de sus comentarios al respecto. Me quedo, yo creo, con esta diapositiva. Ok, bueno, pues un saludo a todos, un gusto estar con ustedes. Y bueno, nada más recordarles algo sobre todo lo que nos has comentado, Clau. Mucho de lo que sabemos sobre el pensamiento indígena se ha reconstruido a través de los testimonios posteriores a la conquista. Esto lo aclaro porque desde el punto de vista histórico no hemos podido escribir una historia con mayúsculas
de los pueblos prehispánicos, que además no son solamente los aztecas, son los aztecas y todos los pueblos contemporáneos de ellos, tlaxcaltecas, otomíes, totonacas, tacubanos, texcocanos, tecpanecas, etcétera. Y no eran pueblos escribas, ellos eran pueblos dibujantes, eran tlacuilos, dibujaban códices y no registraban crónicas como las que sí se acostumbraban a hacer desde la antigua Grecia, Roma, en Europa. Entonces, mientras que otros pueblos escribían con todo lujo de detalles sus historias, los indígenas confiaban más en la tradición oral y eso ha hecho que para nosotros resulte un poco difícil. Nos hemos aproximado a las culturas prehispánicas, pero no las hemos podido abarcar en su totalidad como sí lo hemos hecho con otro tipo de civilizaciones. Por eso estamos todavía viviendo la reconstrucción de estas civilizaciones prehispánicas. Siguen generándose estudios arqueológicos, antropológicos, lingüísticos, artísticos, históricos sobre los pueblos prehispánicos, y eso es algo en lo que los interesados en el acontecimiento guadalupano, como un servidor y como Claudia, queremos integrarnos en este esfuerzo de comprender mejor ese mundo prehispánico del cual nosotros poseemos algunos rasgos combinados justamente con la otra parte que supongo que ahorita Claudia nos va a explicar muy bien. Ese es mi comentario. Gracias, Jesús. Es un honor compartir esta conferencia con Jesús, la verdad, porque lo considero mi maestro en esto, definitivamente.